Una vez más, que el Señor nos siga bendiciendo. En este mes que tenemos el tema del nuevo mandamiento, queremos hablar basado en ese mismo tema, el nuevo mandamiento, y en la lectura que leyera la hermana Beatriz de San Juan, capítulo 13, verso 34 al 35, y en Primera de Juan, capítulo 2, verso 7 y 17. Vamos a leer, hermanos, este mandamiento. Vamos a leer versos 34 y 35 una vez más. El Evangelio de Juan, capítulo 13. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieren amor los unos para con los otros. También vamos a buscar, hermanos, en la primera carta del apóstol Juan, y él nos habla del nuevo mandamiento. Así que vamos a leer del verso 7 en adelante hasta el 17. Y escuchemos atentamente lo que nos dice el apóstol Juan. Hermanos, no les escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que han tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que han oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, todavía está en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Ahora la palabra habla para todos y dice: os escribo a ustedes, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a ustedes, padres, porque conocen al que es desde el principio. Os escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al maligno. Os escribo a ustedes, hijitos, porque han conocido al Padre. Os escribo a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. No amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanidad de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Así que queremos, hermanos, hablar de este mensaje, el nuevo mandamiento. Cree en el nombre de Jesús. Cree en el nombre de Jesús. Y en la lectura que acabamos de leer,
de Juan nos dice que debemos creer en el nombre de Jesús. Cuando empieza a hablarnos del nuevo mandamiento, y también el Evangelio de Juan nos dicen que debemos creer en el nombre de Jesús. Recuerden, hermanos, en una ocasión que estuvimos predicando que los nombres designan a las personas, que los nombres son muy importantes. Y que fue desde ahí también que cuando estuvo el hombre tratando de crear un nombre allí en la Torre de Babel, ellos querían crearse un nombre. Y ellos dijeron, vamos a crearnos un nombre. Es una marca. Así que el nombre es muy importante. Por eso vemos que las marcas tratan de crear un nombre que sea reconocido en toda parte, porque la gente ya compra por ese nombre. La gente ya compra porque tienen una marca hecha y por eso ya la gente sabe. Y para no hacer publicidad no voy a mencionar ningún nombre de ninguna marca. Pero ustedes saben que, sobre todo, las mujeres cuando van a comprar, lo primero que preguntan y miran allá a ver si es de... Y ustedes saben las diferentes marcas que hay. Ay, pero tu cartera es muy cara, porque mira de qué marca es. Y así mismo uno mira los zapatos o mira los perfumes. Voy a comprar un perfume. ¿Y de qué marca es tu perfume? Y uno de una vez orgullosamente dice, ¿verdad? La marca que ustedes saben. Porque uno dice es cara, es una marca reconocida. Y cuando uno no conoce una marca de un nombre, uno dice es una marca cuquica. Ese es un nombre cualquiera, no es conocido, nadie sabe. Por eso, hermanos, la palabra nos está hablando a nosotros de un nombre en el cual nosotros debemos creer. Que si nosotros creemos que compramos eso porque ese nombre es famoso y decimos que es bueno, y que yo compro esto porque de esa marca es buena, en esta hora le vamos a hablar de un nombre que es la mejor marca que puede haber en el cielo, en la tierra y en todo lo que existe. Le vamos a hablar de un nombre que cuando se usa ese nombre, todos los demonios tiemblan. Solo con mencionar el nombre, los demonios tiemblan. Y hablamos de que debemos creer en ese nombre. Porque muchas veces nosotros decimos, pero no tenemos tal confianza, hermanos. Y nosotros podemos decir en el nombre de Jesús. Oramos en el nombre de Jesús, pero decirlo por decirlo no tiene peso. Decirlo por decirlo no tiene sentido. El Señor no nos dice que lo pronuncie. El Señor nos manda y nos ordena a que crean en el poder que tiene cuando usted menciona el nombre de Jesús. Cuando usted sabe que el nombre de Jesús tiene poder, entonces nosotros sabemos cómo actuar con ese nombre. ¿Qué hacer con ese nombre? Y cómo nosotros debemos aprender a ser bendecidos a través de ese nombre. Por eso, la palabra nos dice, y este es su mandamiento. Este es su mandamiento. ¿Cuál? Que crean en el nombre, de su Hijo Jesucristo. Que crean, hermano. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es que crean, hermano. Pero es que creer no es tan sencillo, ¿verdad? Es que creer implica mucho más. Pero este mandamiento está diciendo que no hay un mandamiento nuevo, nos dice la epístola de Juan, sino el mismo que fue desde el principio. Así que nos da también algo más y nos dice, crean en Jesucristo y ámense unos a otros. Eso es todavía mucho más terrible. Si creer en Jesucristo es complicado y difícil para muchos de nosotros, porque, hermano, creer no se puede tener duda. Cuando uno cree en algo no tiene duda, y nosotros dudamos como Pedro muchas veces.
Como Pedro dudamos, él iba caminando, pero en el camino Pedro iba caminando sobre el mar, pero en el camino dudó y se hundió, se estaba hundiendo. Y tuvo que clamar a Jesús, sálvame. El Señor dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Tú ibas caminando bien, porque lo creíste, pero ¿por qué en el camino dudaste? Si no hubiera dudado, hubiera llegado hasta donde yo estaba sin ningún problema. Pero el problema fue que dudaste en el camino. Así, hermanos, que el Señor está diciendo dos cosas sumamente bien difíciles para nosotros, pero que no es imposible. Crean en Jesucristo y amen a sus hermanos. Yo pienso que las dos son fuertes, porque amar al hermano no es tan sencillo tampoco, hermano, como nosotros. No se trata de pronunciarlo, no se trata de decirlo, no, es mucho más allá, mucho más allá. Para poder amar a alguien, hermano, tiene que estar Jesucristo en nosotros. Porque si Jesucristo no está en nosotros, el amor verdadero no lo vamos a tener en nosotros. ¿Sabe? En el mismo libro que nosotros leímos de el apóstol Juan, un poquito más adelante, en el capítulo 4, habla de Dios es amor y dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. El amor es de Dios, proviene de Dios, hermano. No es porque queramos, es que el amor proviene de Dios. Dice, ámense uno a otro, porque todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que ama ha nacido de Dios y también lo conoce, porque Dios es el amor. Dice el verso que sigue, en el verso 10, en esto consiste el amor. Oigan, ¿en qué consiste el amor? No en que nosotros hayamos amado a Dios, no en que le digamos que nosotros le amamos, sino en que Él nos amó a nosotros y lo demostró enviando a su Hijo, el único, a morir por ti y por mí en la cruz del Calvario. Lo demostró, porque el amor hay que verlo, hermano. El amor no se dice, el amor lo demás lo ven, lo sienten, lo perciben, no hay que decir palabras. Se sabe cuando uno ama al otro, porque eso se refleja. A veces hay muchas palabras de amor que son pura hipocresía. Así que mejor ni siquiera decirlo, porque es pura hipocresía. Pero el Señor nos está hablando a nosotros de que nosotros debemos aprender a amar. Así que el nombre es bien importante para la vida de nosotros, el nombre de Jesús. Saben, en Malaquías, en el capítulo 4, en el verso 2, la palabra dice, más a nosotros, los que temen mi nombre, más a ustedes, los que temen a mi nombre, los que temen a mi nombre, los que saben que mi nombre tiene poder, en otra palabra, le van a hacer el sol de justicia y en sus alas traerá la salvación. Al que cree en su nombre, al que le teme a su nombre, entonces nosotros nos va a nacer el sol, hermano. Nacerá el sol. Eso nos dice Malaquías. Pero volviendo nosotros a la palabra del Señor en el Evangelio, aquí nos habla, y en Primera de Juan, en las lecturas que tomamos, de que el nombre de Jesús es sumamente importante, y vamos a ver lo que nos dice el Señor para los que creen. Jesús le da una comisión, un mandato a los discípulos. Nosotros lo sabemos, ¿verdad? Lo hemos leído en Marcos 16, versos 17 al 18. En mi nombre, dice Jesús, en mi nombre, no en cualquier nombre, en mi nombre echarán fuera demonios. Llámese como se llame. Y cuando son fuertes, entonces dice la palabra, hay demonios que no salen si no es con ayuno y oración. Pero yo les voy a dar poder
cuando ustedes tengan el Espíritu Santo. Porque el que ha sido bautizado con agua solamente, hermano, el que se ha bautizado con agua nada más no puede tener este poder. Porque para tener este poder se necesita ser bautizado con agua y con el Espíritu. Y hay mucha gente bautizada en agua, solamente sumergido en el agua, pero no han sido bautizados en el Espíritu Santo. Porque cuando somos bautizados en el Espíritu Santo y fuego, el fuego quema. El fuego destruye todo aquello que tiene que ser destruido, pero también purifica lo que tiene que ser purificado. Así que, en mi nombre echarán fuera demonios, dice Marcos, y no solamente eso, en mi nombre hablarán nuevas lenguas. Hablarán nuevas lenguas. Si no hablamos de lenguas humanas, inglés, francés, español, portugués, hablamos de lenguas angelicales, como habla Pablo, dice que hay lenguas humanas y angélicas. Es muy importante, hermano, pero no todo el mundo tiene el don de lengua, así que no se preocupe por eso. Al que Dios le da el don de lengua, porque este don es dado a través del Espíritu Santo de Dios y a quien Él se lo quiere dar. Así que no todo el que habla en lengua es porque tiene el Espíritu Santo. Porque hay mucha gente que usa un montón de cosas raras y cuando viene a ver están invocando demonios, haciendo musarañas, diciendo que están hablando en lengua y es un puro peligro. Si no hablamos en lengua, no hablamos en lengua. Porque para hablarle en lengua se necesita de Dios en un momento dado que en una congregación o en un lugar el Señor necesite algo muy especial y sobrenatural, que hable en lengua y alguien que debe traducirlo. Porque el Señor dice, si no hay quien traduzca, quédese callado, no hable en lengua, porque para nada edifica. Y hablaba en esto porque todo el mundo creía que porque hablaban en lengua, ya por eso estaban sobre los demás y que eran los que tenían el poder. Pero esta es una también herramienta que el Señor da para los que creen en su nombre. Algo muy importante, hermano, que el Señor nos dice, es que tomarán en la mano serpientes venenosas. Oye, hay mucha gente que tienen serpiente en la lengua. ¿Saben? Saque la lengua, que usted vea que se mueve como una serpiente. La lengua es como una serpiente venenosa. Hay gente que destila veneno por esa lengua. Hay lengua peligrosa, ¿saben? Por eso el salmista dice, guárdame de la lengua chismosa, guárdame de la lengua fraudulenta, guárdame de la lengua que trata de derribar a otro inventando cosas con su lengua que hacen mal y destruyen. ¿Cuánta gente no son destruidos por la lengua de muchos? El Señor dice, tomarán en sus manos serpiente y si bebieren cosa mortífera, veneno, el veneno que sea, hermano, no les hará daño. El Señor nos guardará. Aunque tengamos y nos den veneno, el Señor nos guardará. Y esta palabra es espiritual. ¿Ve? Porque si nos dan veneno, de ese veneno, recuerden que la palabra está escrita para ser comprendida por su pueblo en una manera simbólica, para que podamos entender. Si nos dan veneno y nos podemos morir, el cuerpo puede ser muerto. Pero estamos hablando en el Espíritu de Dios. Hay veneno que matan, que nos dan a través de la palabra y nos matan el espíritu. Dice también, sobre los enfermos pondrán sus manos y con ese poder, con ese nombre, ustedes pueden hasta sanar, dice Jesús. En mi nombre ustedes pueden sanar. Wow, con lo cara que está la medicina y los médicos, las citas médicas, ¿cómo quisiera uno ser sanado sin tener que tomar esas píldoras amargas, a veces grandísimas, que uno no sabe ni cómo tragárselas, terrible, o unos jarabes amargos? Qué horrible tomar medicina para los que son malos bebedores como yo. Jamás terrible tomarse una medicina. Pero qué bueno cuando nosotros podemos, en el nombre de Jesús, poner la mano sobre personas enfermas y que puedan sanar. Que puedan hacerse cirugía, hermano, espiritual, y que la gente puede ser sanada.
pero para eso hay que estar lleno del poder del Espíritu Santo y creer en el nombre de Jesús. Así que quiero rápidamente llevarlos a ver la importancia de ese nombre, porque el Señor nos está diciendo que ese nuevo mandamiento que Él nos da implica, no que nos sepamos los 10 mandamientos. Ama a tu Dios sobre todas las cosas, no te harás imagen, no vas a adorar a los ídolos, no robarás, no matarás, no hará esto, no hará aquello. El Señor está diciendo que esa ley es importante guardarla, pero que también hay que creerla. Hay que creer en el nuevo mandamiento ahora, porque esos mandamientos estaban en el Antiguo Testamento, esos 10 mandamientos. Pero ahora Él dice, yo soy el nuevo mandamiento. Es que crean en mí, en Jesucristo. Que crean en mi nombre ahora, en este nuevo mandato que yo le doy. Ese es el nuevo mandamiento. Que crean en mi nombre. Que crean a que Dios me envió. Y que se amen, hermano. Que se amen. Pidámosle a Dios nuestras oraciones. Enséñame a amar. Cada día, cada segundo, enséñame a amar. Y vuelvo y le digo, hermano, hay gente difícil de amar. Ay, que algunos caracteres que tienen alguna gente que son difíciles de amar. Y ay, Señor, ayúdame a amar. Ayúdame a amar, porque a veces uno quisiera darle un golpazo a ese hermano, ¿verdad? Y uno respira humanamente, Señor, enséñame a amar y ayúdame a amar a esa persona. Qué terrible, qué tremenda es. Oh, mira todo lo que me hace. Y en lugar de yo maldecirlo y decir todo lo que yo quisiera decir y hasta darle un golpazo, hermano, no es fácil lo que dice la palabra. Aún a tus enemigos dale de comer, dale de beber, ayúdalo, vence con el bien el mal. Que si hablan de ti, no importa. Que digan lo que digan de ti, no importa. Tú no dejas de amar por eso. El amor es para siempre. El amor nunca dejará de ser, dice la palabra. Pero no es fácil. No es fácil. Lo que el Señor le está pidiendo en esta mañana no es fácil, hermano. Y lo que el Señor le está diciendo a esta iglesia de Villa Consuelo, le está diciendo, amen y vuelvan a ese primer amor. Cuando ustedes se arrepintieron e iban de aquí hasta no se sabe dónde, sin poner pero y sin nada. Sin poner pero, ustedes no buscaban tanta excusa para hacer lo que tenían que hacer. Eso es amor. Así que, ese nombre, hermano, ese nombre es increíble. ¿Saben? El Señor habla de Jesús. Y Jesús tiene tanto nombre, porque el nombre designa a la persona. Y el Señor, tratando de describir a Jesús, nos dice a nosotros tantas cosas de Él. Y nos dice, por ejemplo, nos habla en Mateo 1:21. Dice, Jesús es el Salvador. El nombre de Jesús. Jesús significa Salvador. Jesús es el Salvador. ¿Quién es que nos salva? Del pecado, de la muerte. Jesús. Jesús es Salvador. ¿Saben lo que nos dice también la palabra? Mateo 1:23. Que Jesús es Emmanuel. ¿Y Emmanuel significa? No estamos solos. Él está con nosotros. Dios con nosotros. Cuando queremos decir Jesús, podemos decir Emmanuel. Significa Dios con nosotros. Jesús es admirable, dice Isaías 7:14. Su nombre es admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz, Padre eterno. Ese es su nombre. Y usted sabe lo que significa Padre eterno, príncipe de paz, donde hay tantas situaciones que nos quitan la paz. Él es el príncipe de la paz. Él es Dios fuerte, admirable. ¿Saben, hermano? Jesús tiene tantos nombres que yo anoté algunos aquí para que no se me fueran a olvidar. Y Juan habla tanto del nombre de Jesús. Juan 8:12 dice que Jesús es la luz de la vida. Jesús es la luz
de la vida. Juan dice en el capítulo 4:14 que Jesús es el agua de la vida. Él está buscando todo lo que es imprescindible para explicarnos lo que es Jesús para nosotros, diciéndonos, sin Él no hay forma de vivir, sin Él no hay vida. Él es la luz de la vida, Él es el agua de la vida. Juan 6:35, Él es el pan de la vida. Juan 14:6 dice, Él es el camino, Él es la verdad y Él es la misma vida. Él es la misma vida. Jesús es la puerta. Jesús es el Rey de Reyes, dice Timoteo. Los salmos dicen, Él es el Señor de señores. Y donde leímos, Malaquías dice que Jesús es el sol de la justicia. ¿Y qué significa el sol? En donde hay luz, en donde alumbra, en donde está la verdad, en donde no hay tiniebla, en donde no hay mentira. Así que Jesús es el sol de la mañana. Jesús es el santo de Israel. Qué nombre tan glorioso, hermano. Estamos hablando de un nombre que tiene poder, en el que estamos diciendo, creamos por esto en ese nombre. Creamos por eso en Jesucristo. Ese es el mandamiento, que creamos en su nombre, porque su nombre es Alfa y Omega. Su nombre es principio y fin. No hay nada antes, no hay nada después. Qué poderoso es el nombre del Señor. Jesús es el sumo sacerdote, dice Hebreos. Así que, hermano, toda la Biblia está llena de explicación, de tratándonos de hacer entender el poder del nombre de Jesús. Y voy a decirle algunos nombres más. Jesús es el abogado, el que te defiende. Tú no necesitas defensa. A veces uno anda buscando defensa. Él es tu abogado, Él es el juez, Él es el maestro, Él es el profeta, Él es la cabeza de la iglesia, Él es el Hijo de Dios. Él es el creador, Él es el Señor. ¿Qué más te puedo decir del nombre que tiene poder? ¿Qué más puedo decir de ese nombre? Jesús es el Redentor, aquel que pagó un precio por tu vida. Él es el que te redime, el que me redime a mí. Jesús es el mediador entre Dios y el hombre. Él es la piedra principal del ángulo. No puede haber ninguna piedra más fuerte que la que une todas las piedras para formar un edificio. Sin Jesús no hay una buena edificación, porque Él es la piedra que hace que todos tengan que estar unidos para poder permanecer las columnas, las vigas y todo un edificio. Él es la piedra del ángulo. Él es el autor y Él es el consumador de la vida. Él es el consumador de la fe. Él es el Cordero de Dios. Él es el Verbo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Él es la roca, Él es el Mesías, Él es la vida, Él es el novio, Él es todo. Él es todo. Él es todo. ¿Qué le puedo decir en este mensaje, hermanos? ¿Cómo cierro este mensaje? ¿Cómo cerramos este mensaje? Más que pidiéndole al Señor que nos enseñe a amar, que nos ayude a creer en el poder que tiene su nombre, y que cuando en su nombre cuando nosotros mencionemos su nombre, sepamos que no estamos invocando cualquier nombre. Es que en su nombre todo se paraliza. Es que en su nombre todo obedece. Es que en el nombre de Jesús los vientos soplan, el mar le obedece. Todo tiene que oír y detenerse cuando se menciona el nombre de Jesús. Iglesia de Cristo. Ese es el evangelio de Jesucristo. Ese es el evangelio. Ese es el mandamiento. Que le amemos a Él. Que amemos al prójimo. Que aprendamos a amar al prójimo. Y eso es un ejercicio
que tenemos que hacerlo, porque nos falta mucho por aprender. Nos falta mucho por aprender. Decirlo es muy fácil, pero todos nosotros tenemos que decirle al Señor: ayúdame a amarte, enséñame a amarte, enséñame a creer, déjame creer, no me deje dudar en nuestras oraciones. Pedirle a Dios que nos ayude a creer en su palabra, a creer en el nombre de Jesús. Padre amado, muchas gracias. Gracias por tu palabra. Tu palabra es verdadera, tu palabra es fiel, tu palabra es vida. Tu palabra, Señor, es la palabra de salvación y vida eterna. Padre, haz con la palabra en este día, por lo cual tú la envías a cada corazón en esta mañana. Padre, obra en nosotros y no permita, Padre, que las aves del cielo se coman la semilla que ha sido sembrada. No permite que se coman la palabra que se nos ha sembrado. Ayúdanos, Señor, para que esa palabra caiga en buena tierra, que caiga en un corazón sediento, que no caiga en tierra dura. Rompe el terreno endurecido, Padre. Oh Dios amado, rompe los corazones endurecidos, Señor, para que esa semilla pueda germinar y para que pueda dar fruto a tiempo y afuera de tiempo. Enséñanos a amar. Te necesitamos, Señor. Enséñanos a amar al prójimo y enséñanos a amarlo como a nosotros mismos. Enséñanos a amarnos a nosotros y amar al prójimo. Gracias te damos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.